Gracias, Señor. Hay muchas personas hoy que están enfermas, muchas personas que tal vez amanecieron en un hospital, en una clínica, muchas personas que tristemente amanecieron en una morgue, muchas personas que ya están en el cementerio, pero nosotros estamos vivos y esa es una señal y es una demostración del amor que Dios tiene por nosotros y también seguramente es porque Dios tiene un plan y ese plan aún no se ha cumplido en esta tierra, por lo tanto tenemos que estar muy alertas, muy pendientes porque seguramente que Dios tiene todavía en tu vida y en mi vida cosas maravillosas que nos van a sorprender. Tú no estás en esta mañana por casualidad, tú estás porque Dios te ha traído, porque el Espíritu Santo con esos lazos de amor te ha traído para escuchar una palabra, para poder tener un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación, aún en los momentos de adoración, donde podamos preparar nuestro corazón para que estemos listos, para que estemos preparados para esa semilla, esa palabra semilla que viene para nuestra vida. Y oramos para que el Espíritu Santo sea allá donde tú te encuentras, sea tocando tu vida, sea tocando tu corazón, y que al terminar esta reunión hoy, tú puedas llevarte algo, una reflexión, te puedas llevar algo para considerar y decir, bueno, yo tengo que revisar porque posiblemente hay algo que tengo que ajustar todavía. Que tú puedas salir en esta mañana contento y feliz para decirle, Señor, gracias, yo quiero glorificarte con mi vida, con mis actos, con mi forma de ser, quiero ser testimonio para alguien hoy. Y ese es el reto, mis amados. Sean todos bienvenidos, bienvenidas en esta mañana. Damos gracias a Dios, infinitas gracias, ver el crecimiento que cada vez vemos en la sala, que personas cada vez se van añadiendo, las personas que hoy nos visitan por primera vez, sean todos bienvenidos, sean bienvenidas. Las personas que recién están llegando a tener algún tipo de encuentro con nosotros a través de la sala virtual, bienvenidos. Este es un grupo de personas donde aún tenemos muchos errores, muchas falencias, no somos perfectos, pero hay algo que sí nos une y es que estamos siguiendo al perfecto, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y en ese sentido, pues venimos para que Dios siga procesándonos, Dios siga hablando en nuestra vida, Dios nos siga ministrando, Dios nos siga enseñando. Y hoy venimos a eso, primeramente para darle gracias a Dios, para adorar al Señor, para alabarlo, pero también para recibir sus instrucciones. ¿Cuántos vienen preparados a recibir la palabra de Dios? ¿Cuántos están con hambre y sed de la palabra de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a decir, Señor, háblame en esta mañana, no importa cuál sea la palabra que tú tengas, quiero tener mi corazón abierto y dispuesto para que tú me ministres, para que tú me sigas enseñando, para que tú me sigas formando? Es bonito, la Biblia dice que las bendiciones del Señor dice que nos gozamos en Él cuando nosotros somos maleables, cuando nosotros nos dejamos moldear por Dios. Entonces dice que Él concederá las peticiones del corazón. Y es muy bonito porque nosotros somos muy dados, el ser humano es muy dado a que Dios lo guarde, Dios lo bendiga, Dios lo prospere, Dios derrame sus bendiciones, pero la Biblia dice que nosotros debemos estar sometidos a Él, dispuestos a que Él nos moldee, y entonces el Señor concederá las peticiones de nuestro corazón. Por eso es bien importante una mañana como esta decir, Señor, aquí estamos, para que tú nos formes, para que tú nos moldees. Tal vez tú estás ahí en tu lugar secreto, estás solito, o posiblemente estés acompañado de alguien, no importa cómo estés, pero dispón tu corazón en esta mañana para que Dios hable a tu vida. Muy bien, mis amados, vamos a abrir la escritura, vamos a abrir la Biblia, estamos en el estudio de Génesis. No queremos correr, queremos al contrario tratar de desmenuzar lo que más podamos sacar, principios que nos ayuden para tener una vida de acuerdo a como Dios ordena. Y el libro de Génesis, que habla precisamente, la palabra Génesis es principio. Dios quiere organizarnos, volver como que nosotros volvamos al principio y digamos, bueno, Señor, estoy listo para comenzar. Estamos en una serie que posiblemente nos vamos a tomar mucho tiempo, que se llama Viviendo por la Palabra. Y Viviendo por la Palabra es esa serie que nos va a ayudar precisamente a tomar la palabra y comenzar a hacer los ajustes correspondientes y que nosotros nos revisemos, nos validemos en un momento determinado y digamos, bueno, ¿será que esto que estoy haciendo es de acuerdo a la palabra de Dios? Y si no lo estamos haciendo, entonces hacemos los cambios, mis amados. Todos tenemos y estamos en ese proceso de cambio y por eso es muy importante que nosotros digamos, bueno, yo quiero que a partir de ahora sea mi punto de partida. Y el tema que he titulado para esta mañana es Preparándonos para la recta final. Preparándonos para la recta final. Y es que tenemos que estar así, mis amados, todos los días preparados porque ninguno tenemos la vida comprada y no sabemos hasta cuándo estemos en esta tierra. Pero lo que sí es importante es que estemos muy preparados para cuando el Señor venga o cuando el Señor nos llame, que estemos listos, mis amados.
La verdad que mi interés por encima de cualquier cosa en esta vida es que ustedes, especialmente los que han estado con nosotros, que vienen y se levantan temprano y dicen yo quiero escuchar la palabra de Dios. Es muy bonito cuando nos vemos aquí, vemos el grupo cómo va creciendo y eso es hermoso, eso es bastante motivante. Pero lo más motivante será, mis amados, aquel día cuando nos encontremos todos allá en la presencia de Dios. Allá queremos apuntar. Y por eso lo que Dios ha colocado en nuestro corazón es preparar a la novia, que son ustedes, la novia del Señor Jesucristo, para ese encuentro con Él. Que no nos encuentre Dios mal arreglados, que no nos encuentre Dios ocupados en otras cosas y que cuando venga, así como aquellas vírgenes que estaban allá, estaban desapercibidas, estaban completamente distraídas en otras cosas. Y cuando vino el novio y ya no las encontró ahí, quisieron entrar y ya era muy tarde. Mis amados, que estemos preparados, por favor, por encima de cualquier cosa. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 7. Comenzando, versículo 1, hay un pasaje bien interesante que de ahí vamos a extractar la enseñanza de esta mañana. Dice la Escritura, Génesis capítulo 7, verso 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noten que el interés principal de Dios es la salvación nuestra y la salvación de nuestra familia, mis amados. Y este es un tema que quiero que por favor lo reflexionemos mucho y meditemos para revisar nosotros verdaderamente cómo estamos delante de Dios. Que tú hoy puedas mirar, yo no estoy aquí para señalarte, para juzgarte, para criticarte, no. Yo simplemente estoy para impartir una palabra de parte de Dios, pero que esa palabra de cierta manera nos confronte para una realidad que nosotros estamos viviendo. Que tú hoy puedas mirarte ante la palabra de Dios, ante Dios, y que puedas decir si yo estoy bien o no estoy bien delante de Él. Si verdaderamente yo tengo la salvación o no tengo la salvación. Ahora, si en esta primera etapa tú evalúas y dices, sí, yo sé que estoy bien, yo sé que si yo llegase a morir hoy, soy salvo, voy para el cielo. Qué bien, mis amados. Pero hazte la segunda pregunta, ¿y cómo está tu familia? Porque noten que el interés de Dios no solamente fue por Noé. Dios podía haber salvado a Noé, listo, vámonos Noé. Pero Dios tiene un interés bien importante por su familia. Y de hecho, ustedes saben que las personas que entraron al arca humanamente fueron 8 personas, Noé y 7 personas más. Para Dios hay un interés muy particular, muy especial con la familia, mis amados. Y tal vez tú estás en esta mañana aquí conmigo y estamos tranquilos en ese tema. Tal vez algunos ya resolvimos el tema. Otros posiblemente están preocupados y dicen, no, yo la verdad este tema no lo tengo resuelto todavía. A mí me gustan las cosas espirituales, me gusta escuchar la palabra de Dios, me gusta que me expliquen la palabra de Dios, pero tal vez hay pecado en tu corazón, hay pecado en tu vida. Y esta es una palabra para advertirnos a nosotros. Porque es que la salvación no la logramos simplemente porque asistamos a una sala, porque seamos cristianos, o porque leamos la Biblia, o porque oremos muy bonito, porque nos sepamos todas las canciones. No, mis amados. Usted sabe que para que podamos obtener la salvación, que no es que nosotros tengamos que hacer algo porque Cristo ya hizo todo, lo único que nos demanda es que pongamos fe en Jesucristo, una fe completa en Él y que nos apartemos de todo pecado. Pero si tú, aunque seas catalogado como una buena persona, aunque los demás digan, no, él es muy buena gente, él es muy querido, ella es muy querida, ellos son muy buenas personas, pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú estás viviendo en pecado, mis amados, por favor revisen muy bien esto. Aquí hay una historia bien interesante, tal vez es una de las historias más conocidas de la Biblia. Cuando uno escucha la historia de Noé, cuando uno escucha la historia del diluvio universal, yo creo que casi todas las personas conocen y saben lo que trató esa historia. Y es un momento difícil en la humanidad, un momento difícil en la historia, donde Dios llegó el momento donde dijo, no más, yo ya me he cansado de tanto pecado, me he cansado de tanta maldad y yo ya he tomado una decisión. Ustedes saben que en aquella oportunidad perecieron todas las personas, y no solamente eso, sino que los animales, todo lo que se arrastraba, pereció. La Biblia dice en el versículo 5 de este libro de Génesis capítulo 6, habla de algo bien importante porque nos muestra el resultado de una generación que se apartó de Dios. El resultado de una generación que no tuvo a Dios en cuenta. El resultado de una generación que no les importó, a pesar que Dios estaba, a pesar que Dios les hablaba, no les importó vivir como Dios les decía, sino que quisieron vivir de acuerdo a su manera, vivir en su pecado. Y Dios es paciente, Dios es misericordioso, pero también Dios es un Dios justo. Dice la Escritura, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, dice la Escritura.
Y en el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero hay una palabra bien interesante y es ese pero. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué triste, es una historia triste. No habían pasado algunos centenares de años nomás, y ya la humanidad se había apartado de Dios. Ya la humanidad comenzó a hacer lo que ellos querían. Ya comenzaron a vivir una vida desagradable ante los ojos de Dios, y esto molestó tanto a Dios hasta el punto que dijo, no más, voy a acabar con toda la vida a través de ese diluvio universal que ustedes conocen muy bien de historia. Y el problema de esta generación tuvo su origen cuando uno se pone a revisar dónde, en qué momento fue que se fraccionó esto, en qué momento fue que se partió, dónde estuvo el momento de quiebre, por qué razón se dio eso. Entonces encontramos, retrocediendo mucho desde el inicio, dónde comenzó esto, y el gran problema fue cuando se mezcló los hijos de Dios con una raza caída. Y entonces, digamos que el origen fue cuando la descendencia de Set se mezcló con la descendencia de Caín. Y esto pues comenzaron a hacer una cantidad de prácticas y lo demás, y se contaminaron. Dice en el versículo 1 de Génesis 6, dice, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, y le nacieron hijas. Los hijos de Dios, noten, los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 3. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolera a los humanos durante mucho tiempo más. Por eso serán carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. Y ahí el Señor ya le puso un límite. Recuerde que en esas épocas vivían las personas muchísimos años, pero ahí ya Dios había puesto un límite. Dice, el futuro de la duración de la vida no pasará de 120 años. Ahora encontrar una persona que dure 120 años es un milagro, ¿verdad? Aunque la Biblia dice, aunque es 80 años y ahí para arriba ya es ganancia. ¿Por qué? Sencillamente Dios cuando colocó al ser humano lo colocó en la tierra para que viviera eternamente, pero pues por causa del pecado, por causa de la desobediencia a Dios, por causa de no seguir los principios de Dios, Dios tomó una decisión, dijo, a lo sumo durarán 120 años. Y si uno se pone a pensar por un momento en esta historia que está aquí en la Biblia, uno se podría imaginar qué fue lo que pasó. Y sencillamente es que se mezclaron con una generación que traía la herencia de Caín, era una descendencia de Caín. Y usted sabe que Caín, uno de los problemas que estuvimos estudiando el día domingo, Caín tuvo un problema y es en su corazón. Aunque hacía cosas externamente muy parecidas a su hermano Abel, el corazón de él era un corazón lleno de orgullo, un corazón lleno de envidia, un corazón lleno de muerte, porque ustedes saben que mató a su hermano, un corazón de ir siempre en contra de las cosas de Dios, un corazón de querer mostrar una fachada, pero por dentro no hacer las cosas con amor. Y todo eso comenzó a mezclarse. Si uno se pone a mirar hoy en día lo que está pasando en esta humanidad, uno se dará cuenta que vivimos en un mundo lleno de maldad, donde hay un espíritu homicida también, donde la vida no vale nada, hay un desprecio completo por la vida, donde las personas hacen lo que quieran, no tienen en cuenta a Dios, no tienen temor a Dios, están viviendo en una situación donde lo que menos quieren es buscar de Dios. Al contrario, cada vez que quieren hacer algo en contra de Dios, como irritar a Dios, como oponerse a las cosas de Dios, ahí se unen esos grupos y como que están retando a Dios. Por eso yo les he dicho que estamos viviendo una generación muy similar, muy parecida a la generación que vivió allá en el momento del diluvio, donde Dios dijo, no más. En el libro de Mateo, capítulo 24, verso 37, hablando ya en el Nuevo Testamento, Dios hace una advertencia bien importante. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre, y está hablando en mayúscula refiriéndose a Jesús. Así como en esos días, así en estos días también estamos muy propensos, estamos muy tiernitos, dice el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, es decir, estaban viviendo como querían, solamente disfrutemos, solamente hagamos esto, hagamos lo otro, pasémosla bien, bebamos, embriaguémonos, tengamos mujeres por aquí, por allá, hagamos disfrutemos esta vida, pero no sabían lo que estaba por venir.
aunque de hecho sí lo sabían, pero mejor, no les importaba lo que estaba por venir. Dice, y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, dice la escritura, y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué duro. Hay una advertencia y Dios siempre advierte. Y eso me llama mucho la atención de un Dios que es amoroso, un Dios que no manda las cosas así, sino que Él ha advertido durante mucho tiempo. Y seguramente si de repente hay alguien que está en pecado, ese pecado Dios te lo ha advertido muchas veces. Y yo quiero decirte con todo mi corazón, si tú sabes que estás viviendo en pecado, si tú sabes que eso que estás haciendo está mal delante de Dios, no es la primera vez que tú lo escuchas, seguramente ya Dios te lo ha advertido muchas veces. Y tú puedes tener una fachada, tú puedes tener una apariencia de cristiano y tú puedes estar aquí en la sala y tú puedes decir amén y tú puedes decir gloria a Dios y tú puedes decir una cantidad de cosas, pero si tú sabes que hay un pecado en tu corazón, si tú sabes que hay algo que está mal delante de Dios, si tú tienes un pecado oculto, que lo tienes ahí guardado, reservado, nadie lo sabe, nadie lo conoce, pero tú sabes que estás en ese pecado, hay una advertencia. Y esto es una vez más, no es la primera vez que Dios te lo dice. Ahora, si Dios te lo está diciendo por primera vez, pues ten mucho cuidado porque posiblemente no haya una próxima advertencia. Ten mucho cuidado, por favor. Más bien, revisa tu vida, cómo estás y toma una decisión radical y dice, yo me desprendo de ese pecado, no más, yo no quiero desagradarle a Dios. ¿Qué tal si hoy fuese tu último día y tú a conciencia sabes que estás en pecado? Por favor, revisemos muy bien eso. Este pueblo estaba advertido, pero estaban en sus cosas, en sus placeres del mundo y se apartaron, se olvidaron, dijeron, eso después. En el infierno hay mucha gente que tuvo muy buena intención, que dijeron después yo luego soluciono ese problema, por ahora me divierto, por ahora voy a esta fiesta, por ahora voy a este paseo con mis amigos y me drogo, me alcoholizo, voy a darme como que algunos dijeron no, este fin de año va a ser mi último diciembre y ya en enero me ajuicio, posiblemente no pasaron a enero. Por eso mis amados tengamos mucho cuidado. En el libro de Génesis capítulo 6 que estamos estudiando, verso 13, dice lo siguiente. Dijo pues Dios a Noé, he sido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Debido a la maldad del ser humano, Dios decidió separar a Noé, decir, voy a hacer algo, pero yo no quiero que tú estés ahí. Por favor, hazte eso y vas a salvar tu familia. Ayer estuvimos mirando a Enoc. Y cuando uno se pone a mirar un poquitico en el libro o la historia de Enoc, sobre todo en Génesis capítulo 5, cuando tenga la oportunidad, ahí tú vas a encontrar que Enoc también, de cierta manera, aunque vimos que Enoc era un hombre que Dios tuvo tanta misericordia, el que se lo llevó, que Enoc no pasó por muerte en esta tierra, sino que Dios lo llevó. Pero antes, Enoc, de cierta manera, pues que estaba en este sistema, estaba en ese mundo, estaba contaminado. Solamente hasta que nació su primogénito, que se llamó Matusalén, nació cuando Enoc tenía 65 años, y después de los 65 años, dice la escritura en Génesis 5:22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Es decir, el momento que engendra a Matusalén, a partir de ahí, ya este hombre se consagra a Dios, pero siempre duró cerca de 65 años viviendo, tal vez igual, contaminado por ese sistema, contaminado por este mundo. Eso nos enseña algo, que posiblemente nosotros durante mucho tiempo también vivimos de acuerdo a la corriente del mundo. Nos dejamos arrastrar por el mundo, hacíamos lo que el mundo hacía, practicábamos lo que el mundo practicaba. Pero un día el Señor nos llama, nos rescata y nos dice, bueno, ya, tú no estás para estarle congraciando al mundo, tú estás para servirme. Enoc es un testimonio bonito de una persona que fue muy tajante, muy radical, dijo, a partir de acá yo me comienzo a consagrar a Dios. Yo creo que es el tiempo también para nosotros, mis amados. Creo que hemos jugado a ser cristianos, creo que hemos hecho algunos intentos, algunos conatos de ser cristianos, pero realmente hay algunos que posiblemente no se han definido todavía. Yo quiero decir, ya es el tiempo. Ya no podemos nosotros estar jugando como en medio de dos aguas, decir, sí, soy cristiano, aparento ser un cristiano, pero detrás, después de que me desconecto, después de que la gente no me ve, entonces yo hago lo que quiero. No, este es un buen ejemplo. Ahora, nace Matusalén, pero me llama mucho la atención porque el nombre Matusalén no está por casualidad. No sé si alguien sepa el significado del nombre Matusalén. Estuve buscando el nombre Matusalén y tiene como significado en el original, dice, cuando muera vendrá. Cuando él muera vendrá. Y eso me llama la atención. Cuando él muera vendrá. Un nombre raro, Matusalén. Dando a entender de una forma profética
que cuando la muerte de Matusalén llegase, vendría el juicio. Qué cosa impresionante, porque no hay ninguna palabra que esté en la Biblia que sea por casualidad. Ahora, luego nace Lamec, que es el papá de Noé. Y cuando Noé nace, Lamec, en Génesis 5:29, Lamec le coloca un nombre a ese niño que nace, le pone el nombre Noé, porque dice la escritura, esto nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, lo que nos enseña todo esto es una advertencia, es decir, desde esa época ya ellos sabían que venía un juicio. Ya ese juicio y esa advertencia estaba presente en toda su generación. Dios le permitió 120 años. Ustedes recordarán que Noé, desde el momento que Dios le habla de construir el arca hasta el momento del diluvio, han transcurrido 120 años, advirtiéndole Noé, la gente viendo eso, y este tipo es como loco, aquí ni siquiera hay mar cerca ni nada, que haciendo un arca, que es que va a llover, quién sabe qué será eso de llover, y lo trataban de loco, y la gente decía, pero, y él estaba por fe creyendo, como muchas veces pasa con nosotros, que creemos en Jesús y dice, pero ¿dónde está Jesús? Muéstrenme a Jesús, pero es que ustedes hablan de Jesús, ustedes hablan de Dios, pero muéstrenos algo, y tal vez no podamos físicamente mostrarles algo, aunque uno dice, mire, aquí está el testimonio, esta persona estaba ya desahuciada, esta persona estaba ya para morir y Dios hizo un milagro, pero pues la gente dice, esto quién sabe, la gente es incrédula, mis amados. Dice la escritura en Génesis 6:3 que estuvimos leyendo, mas serán sus días 120 años. La Biblia habla que Noé fue pregonero de justicia. Así lo llamó Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 5. Dice que no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En ese momento, recuerden ustedes, que la manera de poderse salvar era únicamente si ingresaban al arca. Hoy, ¿cuál es el arca de salvación? El arca de salvación es nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna manera para que una persona pueda ser salva si no está en el Señor Jesucristo. Y pueden hacer muchísimas cosas. Y yo quiero decirles, mis amados, pueden las personas ser muy íntegras, ser excelentes, ser muy caritativos, muy donadores de mercados y una cantidad de cosas, ser muy buenas personas, entre comillas, si la pudiésemos calificar así. Pueden estar muy consagrados en una iglesia y pueden servir mucho y hacer muchísimas cosas. Pero mientras no tengan a Jesús como Señor y Salvador, mientras no se han arrepentido, no han entrado al arca de la salvación que es Cristo Jesús. Es la única. Ahora, la opción siempre Dios la da. Dios siempre, junto con la prueba, junto con la tentación, dice la escritura, que Él siempre nos dará una salida. Por eso en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7, nos habla algo bien interesante refiriéndose, y por eso queda en el galardón de los héroes de la fe, colocando a Noé en Hebreos 11:7. Dice, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, dice la escritura, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces entendemos que en aquel entonces la oportunidad de escapar del juicio divino que venía era a través del arca. Ahora Dios lo hace a través de su Hijo Jesucristo. ¿Tú estás seguro de haber entrado al arca del Señor Jesucristo? ¿Tú estás seguro de que estás ahí dentro del arca llamada Jesucristo, que es nuestra salvación? Ahora, algunos dicen sí porque yo creo. Bueno, yo quiero advertirles que aún los demonios creen, pero no son salvos. Porque los demonios, aunque creen y tiemblan y saben que Jesús es el Hijo de Dios, ellos también, al igual que muchos, creen, pero la gran diferencia es que ellos creen, pero no obedecen o no obedecieron. Y lo mismo sucede. Hay muchas personas que creen, pero si no estás obedeciendo, estás en el mismo nivel. Así que la diferencia es no solamente basta con creer, porque muchos creen, pero no obedecen. Pero siguen viviendo su vida como quieren, como les parece, como se les antoja. Y así no funciona, mis amados. Aquí el punto es creer y obedecer, porque si nosotros no obedecemos y sin arrepentimiento, mis amados, diga conmigo, sin arrepentimiento no hay salvación. Porque tú puedes creer y puedes hacer muchísimas cosas, pero si no te has arrepentido, no hay salvación. Esa oportunidad es para aprovecharla. Infortunadamente, y la historia nos muestra, este relato de Génesis, nos muestra que esa oportunidad no la aprovecharon. No les interesó. Después, procrastinaron, que es el arte de aplazar las cosas. Después yo me consagro, después dejo ese pecado, después. Dice el libro de Lucas en el capítulo 17,
a la altura del verso 26. Como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que entró, dice la Escritura, y vino el diluvio. Y esto es bien interesante, vino el diluvio. Esta generación no creyó. Y un día, de una forma repentina, ese día era diferente para ellos. Algo estaba pasando. Por un momento, pongamos a volar nuestra imaginación y miremos ese cuadro, cómo sería esa escena para ellos tan triste. Estaban haciendo lo que querían y de pronto vino el diluvio. Y comenzaron a escuchar unos truenos y esto que está sonando. Nunca había llovido, no sabían que era lluvia, no sabían lo que era que de arriba del cielo, de las nubes, viniese agua. Y de pronto comienza todo a oscurecerse. Y comienzan los relámpagos y comienza a pasar algo diferente. Entonces comienza como a escucharse de lejos un ruido tremendo, ensordecedor. Y la gente comienza a asustarse y comienza a correr, a mirarse el uno al otro. ¿Y aquí qué está pasando? Y esto se está poniendo muy oscuro, ¿qué está pasando? Y la gente comienza a correr. Y muchos seguramente dijeron, no, vámonos para las colinas, vámonos para las partes más altas. Y comenzaron a escalar las montañas y veían cómo el agua, y dice la Escritura que de arriba y por todo lado caía agua y esa gente ya estaban asustados. Algo está pasando aquí, esto ¿qué será lo que está pasando? Y cuando llegaron, muchos de los que alcanzaron seguramente a llegar a esa cúspide, de pronto vieron algo que estaba flotando. ¡Oh! El arca de aquel loquito del Noé que tanto hablaba. ¿Qué hacemos? Pero ya era muy tarde. Ya las puertas estaban cerradas. Ya todo estaba jugado. Así, mis amados, eso que muestra ese relato ahí que está en la Biblia, un día también va a suceder. Aquellas personas que han escuchado hablar de Jesús, aquellos familiares que tal vez tú le has compartido de Jesús y se burlan, o tal vez, respétenme mis creencias, ustedes allá con sus cosas, yo tengo mi propia religión. Todo ese tipo de personas que se han burlado, todo este grupo de personas que hoy se burlan de las cosas de Dios y que como que desafían a Dios con sus pecados y lo demás. Un día va a suceder algo muy parecido como en el diluvio. Y lo más triste es que ya las puertas van a estar cerradas. En este momento, mis amados, por ahora, las puertas están abiertas. Y así como Noé, dice el apóstol Pedro, que fue pregonero de justicia, tú y yo en este momento somos los pregoneros de justicia en este mundo, en este mar de personas que están ahí llenas de pecado y una cantidad de cosas. Y que somos llamados nosotros, ahora que conocemos un mensaje como este, primero para que revisemos nosotros. No vaya sea que estemos entre aquellos que están corriendo y a ver qué hacemos, cómo nos salvamos, y ya no hay ninguna otra manera de ser salvos. Ahora que tenemos tiempo, ¿por qué no asegurarnos? ¿Por qué no estar dentro del arca? Y ahora que nosotros estamos convencidos de eso, podemos convencer a otros. Porque es que mientras nosotros no estemos viviendo, mientras nosotros estemos convencidos de lo que estamos hablando, pues es muy difícil convencer a otros. Porque si tú estás en un pecado, ¿tú cómo le vas a decir a otro, mira, deja a esa mujer, deja ese adulterio si tú estás viviendo en adulterio? Tú no le puedes decir a tu hijo, mira, deja de ser borracho, deja de tomar, hijo, cuando tú eres un borracho igual o peor que él. Tú no le puedes decir a tus hijos, mira, no digas groserías si tú eres más grosero que tu hijo. Entonces, mis amados, tenemos que reflexionar en este mensaje, reflexionar en este tema y tomar una decisión muy radical, muy tajante, porque en cualquier momento esa puerta de salvación, esa venida de Cristo está en cualquier momento. Por eso el título hoy, preparándonos para la recta final. Estamos en tiempos finales. Lo que se avecina para este mundo son cosas tremendas, son cosas terribles, son cosas difíciles. Por eso necesitamos estar asegurados. Esto que está pasando en el mundo simplemente son principios, porque lo que viene, lo que se avecina es mucho más delicado. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está tu familia? El segundo libro de Pedro, capítulo 3, verso 9 al 10, dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Noten lo que dice la Escritura: no queriendo que ninguno ¿qué? Perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, escuche lo que dice la Escritura, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Todo lo que la humanidad ha hecho, todos esos grandes edificios, todas esas grandes propiedades, todas las riquezas de este mundo se convertirán en polvo, mis amados, se convertirán en ceniza.
Por lo tanto, mis amados, nosotros tenemos que estar enfocados en lo más importante, enfocados en lo que realmente vale la pena. A veces nosotros nos dejamos también enredar en las cosas del mundo y dejamos a un lado nuestra responsabilidad que tenemos en esta tierra. Tú y yo fuimos llamados con un propósito en esta tierra. Tú y yo no estamos en esta sala escuchando un mensaje como este por casualidad. Es un llamado que Dios nos está haciendo en esta mañana. Por lo tanto, mis amados, tenemos que tener en cuenta esto. Ahora, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué no se ha acabado todo esto? Si estamos en los mismos tiempos muy similares, muy paralelos a los tiempos de Noé, ¿por qué Dios no ha mandado eso? Está por mandarlo. Está en cualquier momento. Pero ¿qué está sucediendo? Que Dios es tan misericordioso que desea, como dice aquí la escritura en el segundo libro de Pedro, que desea que todos vayamos al arrepentimiento, procedamos al arrepentimiento. Y primero el juicio comienza por su casa. Primero la iglesia que conoce la palabra, que escucha la palabra de Dios. Tú que dices que eres cristiano, yo que digo que soy cristiano. Primero por ese lado. Que nosotros podamos entender y que si aún hay cosas que no hemos definido todavía, si hay áreas de nuestra vida que no hemos subsanado todavía, que aún están ocultas, que están en la oscuridad, que están en tinieblas, que están en pecado, necesitamos ser radicales en eso y recibir el perdón de Dios, tomarnos de la mano de Dios, caminar en fe y comenzar a tener una vida íntima con Él y decir: Señor, ya no quiero jugar a ser cristiano, ya no quiero aparentar, yo quiero verdaderamente vivir un cristianismo. Estoy lleno de religión, estoy lleno de dogmas, pero Señor, yo quiero verdaderamente tener una intimidad contigo y caminar como tú dices. Jesús, ustedes recordarán que Jesús vino la primera vez a esta tierra. Cuando vino por primera vez, vino como nuestro Salvador. Y entonces vino y predicó la palabra y la gente lo terminó condenando y lo terminó llevando allá a una cruz del Calvario. Y Él se fue, pero prometió que se iba a preparar morada para nosotros. Y Él tiene una morada para nosotros. Una morada donde caben muchísimas personas. Si bien es cierto, el arca era gigante, el arca del Señor, lo que el Señor está preparando es mucho más grande. Tiene la capacidad de que nosotros podamos estar ahí y que nuestra familia también esté ahí. Asegurémonos que nosotros tengamos esa habitación allá. Aseguremos que nuestra familia también pueda tener esa habitación allá. Porque el Señor vendrá por segunda vez. Pero ya no va a venir de la misma manera como vino la primera vez. Ahora va a venir como el juez de la humanidad. Este Padre amoroso, ese Padre celestial, ha sido paciente, ha sido misericordioso. Ha retrasado el retorno de su Hijo. Si uno se pone a mirar la historia de la humanidad, ya nos pasamos del evento que está próximo a ocurrir. Si tú no sabes, el próximo evento que ocurrirá en la humanidad será el arrebatamiento de su iglesia. Es lo próximo que va a venir. Luego vendrá la tribulación, luego vendrá la gran tribulación, que en algún día podremos explicar ese tema. Pero en el evento próximo que está a venir en la historia universal, en la historia de la humanidad, se llama el arrebatamiento de la iglesia. Jesús viniendo por su iglesia y Jesús viniendo a reinar, ya no como el Salvador, sino que ahora vendrá como juez. Así como los incrédulos de aquel tiempo dijeron: wow, ¿y ahora qué hacemos? Ya se cerró el arca, ¿qué hacemos? Y todos perecieron. También un día, aquellos que se les ha predicado, aquellos que se les ha hablado, que han sido tercos, y perdón la palabra, testarudos, y que han querido hacer lo que quieran, un día van a querer buscar de Jesús, pero ya va a ser bastante tarde. Ahora hay tiempo todavía. Ahora, en este momento, nosotros podemos decirles: mira, no se ha cerrado la puerta, pero yo diría que esa compuerta está ya casi como a medias para cerrarse. Pero llega el momento en que se cierra completamente la compuerta y ya no habrá absolutamente nada que hacer. Pregúntate en esta mañana: ¿estás listo? ¿Estás dentro del arca de salvación? ¿Estás ya ahí? Tú dices: no, yo ya estoy tranquilo. Yo ya estoy aquí dentro del arca, tengo mi equipaje, estoy ya listo y preparado. ¿Tienes esa seguridad de la salvación? Alguno dirá: sí, yo sí, porque yo hace tanto tiempo hice una oración de fe. No, eso no es. No, pastor, no, eso no es. Porque tú puedes haber hecho una oración de fe hace muchos años. Pero si tu vida está en pecado, si no te has arrepentido, no has entregado tu vida a Jesús, no estás dentro. Ah, no, yo sí porque yo me bauticé. Eso tampoco asegura nada. Eso no asegura absolutamente nada. Seguramente en el infierno habrá muchas personas que se bautizaron, pero siguieron viviendo en su adulterio, en su pecado. Y se bautizaron, ¿y qué más? Ah, no, yo sí porque como soy líder de la iglesia. Y eso tampoco es garantía. Ah, no, yo sí porque como soy pastor. Tampoco es garantía. ¿Por qué? Porque es que la Biblia advierte, y es muy clara la palabra en todo esto.
Nosotros no podemos entrar a jugar en este tema. Dice Mateo capítulo 7, verso 21, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre. Solo el que hace la voluntad del Padre dice que está en el cielo. Noten esto, muchos me dirán, muchos, y esa es una palabra que siempre me ha preocupado porque son muchos, las multitudes no dicen nada. Algunas personas dicen, no, yo estoy en tal iglesia y como estoy en la iglesia más grande de la ciudad, eso no dice nada, eso no hay ninguna seguridad. Por el hecho de que haya multitudes no quiere decir que ahí esté Dios, para nada. Fíjense que en el arca de salvación solamente se salvaron 8 y no fueron multitudes. Por eso es que tú no te puedes dejar llevar por la corriente del mundo y multitudes. Es que como se llenan escenarios, entonces claro, ahí sí hay avivamientos. No, ahí no es necesariamente. No porque haya multitudes es porque está la verdad ahí. No, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros. Noten, para aquellos quizás no, yo sé porque Dios me usa y Dios te puede estar usando por la misericordia. Dios puede utilizar hasta las piedras. En alguna oportunidad utilizó hasta un burro para hablar. Eso no es ninguna garantía. Entonces no te dejes llevar de pronto. Sí, porque yo sé que yo he orado y la gente se ha sanado. Y puede que se sane, sí. Porque Dios en su misericordia te puede utilizar como un instrumento. Pero eso no te garantiza que tengas la salvación. Hay que revisar mucho. Dice, muchos me dirán, Señor, Señor, y harán milagros. Dice, entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque con su corazón decían una cosa, pero estaban completamente apartados de Dios. Si ustedes recordarán, los que nos acompañan el día domingo, ahí está la historia de este Caín, que llevó una ofrenda. Pero que Dios siempre mira la ofrenda y mira la persona. Dios sí, ok, la ofrenda, pero no me interesa en primera instancia la ofrenda. Me interesa la persona, me interesa tu corazón. Y el corazón de Caín no era un corazón recto. Hay muchas personas, quiero decirles en esta mañana, que han aportado mucho dinero a las iglesias. Personas que han dado muchos mercados. Personas que han colaborado mucho. Pero que Dios lo que va a mirar a la postre es tu corazón arrepentido. Y si no hay un corazón arrepentido, ahí vas a tener dificultades. Pero hoy Dios te trae. Hoy Dios, no importa cuántos años lleves en la vida cristiana, no importa cuántos años tú lleves caminando aparentemente en las cosas de Dios. Pero si tú sabes que tu vida verdaderamente no está lista, no está preparada, si tú sabes que no estás en el arca de la salvación, hoy hay una oportunidad. Así que aprovechala. Aprovechala y lleva este mensaje. Comparte este mensaje, esto que Dios te está hablando en esta mañana. ¿Por qué no hacemos la labor y le compartimos a nuestros seres queridos? Porque esto es como un salvavidas. Y de hecho es así. Un salvavidas. Ve a ese mar donde están tanta gente que está en pecado y llévale salvavidas. Ahora, el salvavidas funciona si lo introduces allá donde la gente está ahogando. ¿De qué le sirve tener salvavidas? Lo tienes colgado ahí en la pared. No, aquí tengo mis salvavidas. No, sí, es que él es mi salvavidas. Sí, pero es que la gente necesita de salvavidas. Tú quizás ya estás asegurado. Quizás ya tú ya la hiciste. Ya tomaste la mejor decisión y te felicito. Ahora, lleva de salvavidas, sácalo de ahí, desempolva de salvavidas, desempolva la palabra y ve y habla con la gente. Aquella gente que no conoce, aquella gente que si llegase a morir hoy, se van a perder. Y tú sabes, y yo también lo sé, de familiares que sabemos que no están en Cristo Jesús. Y que nosotros conocemos la verdad. Pero ¿de qué nos sirve conocer la verdad? ¿De qué nos sirve tener tantos salvavidas ahí? Si los tenemos guardados, si los tenemos ahí arrumados. Y la gente afuera perdiéndose. ¿Por qué no cumplimos esa labor, esa tarea que el Señor nos encomendó? Esa labor que el Señor antes de partir de esa tierra le encomendó a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos. Les he mandado que vayan, les he mandado que prediquen la palabra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, a toda la familia, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, introduciéndolos en su verdad. Porque la palabra bautizar es sumergirlos en la verdad. Hay muchas verdades, pero son verdades falsas. Pero hay una verdad absoluta, y la verdad absoluta la encontramos en la palabra de Dios. Y esa verdad dice que el único camino para la salvación se llama Cristo Jesús. No hay solamente sino un camino. La gente dice, todos los caminos conducen a Roma. Sí, ok, puede que todos los caminos conduzcan a Roma. Pero el único camino que conduce al cielo se llama el Señor Jesucristo. Y no hay sino un solo mediador. La religión tradicional nos mostró una cantidad de mediadores y de vírgenes y de santos. Pero la Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. ¿Tú ya lo tienes? ¿Estás asegurado con eso? Ahora toma la decisión de ir y lleva esa palabra de salvación a cuanta gente Dios coloque en tu camino.
Inclina tu rostro, por favor, y oremos al Señor. Padre, muchas gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, de una manera tan directa, tan clara. Gracias por ministrar, Señor, nuestra vida, nuestro corazón. Gracias por mostrarnos esta historia, Señor, a través de la vida de Noé, a través del diluvio, a través de todo lo que ha pasado, Señor. Y sabemos, Dios, que esto es verdad porque está escrito. Y ni una sola jota, ni una sola coma de lo que está escrito en la Biblia dejará de cumplirse. Por lo tanto, Señor, si está escrito es porque se va a cumplir algún día. Dios, que esta palabra nos lleve a una reflexión. Que cada uno de mis hermanos que están ahí en sus lugares puedan meditar sobre esta palabra, sobre la seguridad de su salvación. Y que si alguno sabe que no está bien delante de Dios, Señor, ellos puedan tomar una decisión muy seria. Que un día se puedan postrar delante de ti, Señor. Que esto es mucho más que simplemente repetir una oración. Porque esto tiene que nacer del corazón, de lo más íntimo, lo más profundo de cada ser. Que ellos tomen la decisión, que puedan reconocer su pecado, que se aparten del pecado y que pongan toda la confianza en Cristo Jesús de Nazaret. Solo ahí, Señor, y solamente ahí es que la persona puede recibir el nuevo nacimiento, la regeneración y poder ser hijos tuyos. Mas a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre, que esta palabra pueda ser difundida y que aquella persona que hoy está en pecado, fruto de escuchar este mensaje, Señor, pueda tomar una decisión seria y que se convierta en un hijo tuyo, Señor. Todo esto para la gloria de Dios. Amén y amén.